8:29 de la mañana. Los invitamos a interactuar con nosotros para que realicen sus preguntas y comentarios a través de nuestra etiqueta del día de hoy, ENVIH, seguirnos por Twitter e Instagram como @entrenoticiasgb, @globovisión, y queremos extenderles la invitación a que si desean volver a ver este y otros programas de Globovisión pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube. Soy Globovisión. Ya se encuentra con nosotros la doctora Moraima Hernández, médico infectóloga y presidenta de la Sociedad Médica de la Maternidad Concepción Palacios. Con ella vamos a hablar el tema sobre el VIH en mujeres embarazadas. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Doctora, ¿de qué manera afecta al feto el hecho de que su madre esté contagiada con VIH? Después de escuchar todo lo que se habló previamente sobre el VIH, entramos en esta población tan importante como es la embarazada. En este momento, no solamente tenemos que preocuparnos por la salud de la madre, sino que tenemos que preocuparnos además por un segundo ser que es su hijo próximo a nacer. Sin duda, una población mucho más vulnerable. Entonces, aquí nosotros tenemos que invertir recursos durante todo este embarazo para hacer posible que ese bebé nazca sano, porque sin duda alguna es posible. La madre puede transmitir la infección a su hijo durante el embarazo, puede transmitirlo en el momento del parto o puede transmitirlo posterior al parto a través de la lactancia materna. Entonces quizás el mayor porcentaje se maneja en el momento del parto y es por eso que las intervenciones que hacemos están dirigidas a que esa madre llegue al momento del parto en las mejores condiciones de salud posible, con una enfermedad totalmente controlada, con una carga viral indetectable, que eso nos garantiza que la transmisión vertical pueda llegar al 0% inclusive. ¿Cómo es esa carga viral que es indetectable que usted señala? Es decir, la intervención más importante se hace en el momento que la paciente llega a la consulta prenatal. Entonces, por eso nosotros debemos insistir en reforzar el tema de la conducta de la consulta prenatal, porque lamentablemente en nuestro país no todas las mujeres embarazadas se controlan el embarazo. Alrededor de la mitad de las pacientes no entran en el sistema de salud y por tanto no se les hace la prueba. La prueba es fundamental para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto, porque si nosotros no tenemos la paciente diagnosticada no podemos darle tratamiento. Y la única manera de hacerle la prueba durante esta época es haciendo la prueba. Entonces, las mujeres a veces piensan que un control prenatal es simplemente hacerse un eco. Y la realidad es que existen muchísimos exámenes que son fundamentales para diagnosticar infecciones, no solamente el VIH, sino muchas otras que pueden ser transmitidas a su descendencia. Entonces, ingresar al sistema a través de la consulta prenatal, al hacerle la prueba, de hecho en nuestro país es obligatoria la prueba durante el embarazo, eso está en Gaceta Oficial desde el año 2000, hacer la prueba que debe hacerse en el primer trimestre del embarazo, apenas la paciente llega a su consulta prenatal, en la primera consulta debe solicitársele la prueba y en el caso que sea negativo se le hace nuevamente, se repite en el tercer trimestre para tomar conductas en el caso que la primera prueba ya salió negativa y la segunda positiva. ¿Cuáles serían los factores que aumentan o que aumentarían el riesgo de contagiar al feto? Existen muchos factores de riesgo, quizás podríamos resumirlo en factores que tienen que ver directamente con la madre que tiene enfermedad avanzada, es decir, aquella madre que no toma tratamiento antirretroviral, que tiene una carga viral elevada, esa madre tiene mayor riesgo de transmitir la infección a su hijo. Si ella quiere alguna otra infección de transmisión sexual, aumenta el riesgo de transmisión vertical, que así se llama la transmisión materno-infantil. Hay factores que son inherentes al bebé, por ejemplo, en niños que nacen pretérmino, cuando el bebé o cuando se hacen algún tipo de procedimientos de riesgo por toma de muestra de alguna cosa, alguna amniocentesis, ese tipo de cosas podrían aumentar el riesgo. Y algo propio del momento del parto, que es, por ejemplo, aquellas madres que se tienen lo que llamamos ruptura prematura de membrana, que se rompe el saquito donde está metido el bebé, y entonces si ocurre esta ruptura de membrana puede haber un aumento del riesgo de transmisión vertical. Pero cabe la posibilidad de que el bebé no se infecte. Sin duda alguna, porque ahí no todas las madres con VIH transmiten la infección a su hijo. Alrededor de entre un 25 y un 30% de las madres que no se le hace ningún tipo de intervención pueden transmitir la infección, pero hay un porcentaje importante que incluso sin intervención su niño puede nacer sano. Eso depende, por supuesto, de todo lo que te dije anteriormente, si la mamá tiene la carga viral elevada, si se acaba de infectar, porque si se infectó durante el embarazo, el riesgo es mucho mayor. Pero hay un porcentaje de niños que no se infectan. Ahora, de estas madres que entran dentro del factor de riesgo, podríamos decir que
dándole el tratamiento, porque quizás la intervención más efectiva sin duda es iniciar tratamiento antirretroviral lo más precozmente posible, y esto es a partir de la semana 14. En la semana 14 se inicia el tratamiento antirretroviral que debe recibir durante todo el embarazo, y a las 38 semanas se programa una cesárea, que es alrededor de las 38 semanas, la madre se ingresa, cuando se programa la cesárea se coloca tratamiento antirretroviral sidobudina endovenosa, y posteriormente se le da un tratamiento al recién nacido a partir de las 8 horas de vida, y también posteriormente a la paciente al bebé se le da algunas otras intervenciones, y no se da lactancia materna, que esto es importante porque existe un porcentaje de transmisión que ocurre a través de lactancia materna. Entonces, si has hecho todo este trabajo durante el embarazo, no tiene sentido entonces que aumente un riesgo o aumentar un riesgo durante después de la vida postnatal. Doctora, es importante aclarar que este tratamiento pues, que debe llevar esta paciente con VIH, es decir, el antirretroviral, no va a afectar de ninguna manera el desarrollo en la gestación, la etapa de gestación del bebé. Se han hecho muchísimos estudios, tenemos muchísimos años tratando embarazadas con VIH. La mayoría, o sea, las drogas que utilizamos actualmente para prevenir la transmisión vertical son muy seguras. De hecho, se hace seguimiento a la madre para medir los efectos adversos, y posteriormente el bebé entra a una consulta de pediatría donde se le hace seguimiento para medir los probables efectos adversos. Pero realmente las drogas que utilizamos actualmente para prevenir la transmisión vertical son bastante seguras. Doctora, también es importante tocar un poco el tema de la importancia de acudir a las consultas prenatales, y justamente por eso, porque si en dado caso, por ejemplo, una paciente desconoce que tiene la infección y acude ya cuando ya tiene 6 meses de embarazo, ¿de qué manera afecta en este caso? Exacto, nosotros hacemos un llamado que la paciente debe ir siempre precozmente a su consulta prenatal, pero si la paciente también acude de manera tardía, también podemos seguir haciendo cosas. De hecho, si llega a los 6 meses todavía tenemos tiempo de iniciar tratamiento antirretroviral. De hecho, cuando está incluso mucho más cercana del parto, hay antirretrovirales que están indicados, que tienen un efecto rápido de bajar la carga viral rápidamente, y podría ser suficiente ese tiempo para tratar. Además, que está demostrado que la intervención, hacerle una cesárea, también solamente la cesárea sola con sidobudina endovenosa podría disminuir la transmisión vertical, y entonces por eso nosotros insistimos en la necesidad de poder tener en los hospitales la prueba rápida, que está indicada, y de hecho así lo dice la guía de manejo de pacientes con VIH en el país, que debes tener la prueba rápida para hacérsela antes del parto en aquellas pacientes que no se controlaron el embarazo, para tomar la decisión de hacer la cesárea, porque la cesárea sola, finalizando el embarazo, puede ser protectora y ser la diferencia entre un niño sano y un niño con VIH. Doctora, ¿cuál es la incidencia actual de mujeres embarazadas portadoras del virus? Fíjate tú, nosotros tenemos las estadísticas en el país generalmente no son buenas. Nosotros no tenemos cifras actualizadas de lo que es el número de embarazadas con VIH. Generalmente tenemos la información de que la feminización de la epidemia que viene ocurriendo en los últimos años, que ha aumentado el número de mujeres en todo el mundo, y en nuestro país es igual, aunque sigue siendo predominio masculino. Alrededor del 30% de las pacientes de nuestro país son mujeres. Manejamos en las consultas alrededor de la prevalencia alrededor de menos de 1%, realmente es muy alto, 0.6% probablemente sea la prevalencia, y se manejan aproximadamente de 40 y 50 pacientes al año por cada una de las consultas de VIH que existen actualmente en las diferentes regiones del país. Lo que sí es cierto es que hemos observado, por lo menos particularmente, una disminución del número de pacientes embarazadas con diagnóstico, puesto que en este último año nosotros no hemos tenido la facilidad del acceso a la prueba. Entonces, se le suma el hecho de que la paciente no se controla, pero de las que se controla, muy pocas se están pudiendo hacer la prueba, porque nosotros tenemos prácticamente, no tenemos acceso ni a la ELISA ni a la prueba rápida. Entonces, por ejemplo, en la maternidad Concepción Palacio, que nosotros teníamos la prueba, la habíamos
hemos tenido históricamente siempre disponible tanto la ELISA como la prueba rápida. Este último año prácticamente no hemos tenido acceso a la prueba, sino en algunas ocasiones que alguien nos ha donado un poquito y entonces se utiliza quizás para algunas pacientes que se deben ir de alta, porque dentro del protocolo de atención dentro de la maternidad, toda paciente que sea ingresada en la maternidad debe salir con una prueba de VIH, un VDRL reactivo, si no lo tenía antes del ingreso. Entonces, ese protocolo tampoco lo hemos podido llevar a cabo porque no tenemos acceso a la prueba. Realmente esto es gravísimo porque a esto se le suma la disminución que tiene el acceso a la consulta prenatal, bien sea o porque la paciente no tiene facilidades para llegar a la consulta prenatal o simplemente porque la paciente no considera que sea necesario. Y nosotros debemos insistir en la educación para el paciente, pero además debemos insistir en que el Estado debe garantizar el suministro de la prueba. Y esas fallas prevalecen no solamente en la maternidad Concepción Palacio, sino también en otros centros asistenciales en nuestro país. ¿Tiene conocimiento de esto? Eso me lo va a responder al regreso de la pausa. Está con nosotros la doctora Moraima Hernández. Ella es médico-infectóloga y presidenta de la Sociedad Médica de la Maternidad Concepción Palacio. Si tienen algunas preguntas que realizarles, las pueden hacer a través de nuestra etiqueta del día de hoy, ENVIH. Síguenos en Twitter e Instagram como @entrenoticiasgb. Ya venimos.